Sí, hola, ¿qué tal? Saludos. Aprovechamos el contexto de la realización del sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que como usted sabe ocurrió en la jornada de ayer en Palacio de Convenciones, para conversar sobre un asunto que ahora mismo está entre los principales temas de la conversación pública en Cuba. Me refiero ya a la puesta en vigor de las medidas que implementan el mercado cambiario de divisas en nuestro país, tal cual fue anunciado en la noche del miércoles por la ministra presidenta del Banco Central de Cuba en una comparecencia especial que realizara por los medios de comunicación de nuestro país. Hay muchas interrogantes, hay algunas dudas, hay preocupaciones de la población, lógicas, porque estamos hablando de un asunto novedoso en el contexto económico cubano, pero para hablar un poco sobre ellas, al menos las que nos han llegado a través de las redes sociales, y obtener un poco más de claridad, voy a conversar con una de las personas que quizás más conocen el país del tema, porque ha intervenido también en la conducción de estos asuntos y por la responsabilidad que tiene en el Banco Central de Cuba. Estoy hablando del diputado y también funcionario del Banco Central, Ian Pedro Carbonell Carel, director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba. Gracias por acompañarnos en este intercambio con la Televisión Nacional. El gusto es mío, gracias. Bueno, vamos a conversar primeramente, Ian, sobre cómo llegamos a este momento. O sea, se había hablado mucho del mercado cambiario, de la importancia de tener un mercado cambiario que estuviera atemperado a las condiciones actuales de la economía cubana, pero ¿por qué llegamos en este momento y cómo es que se llega a este momento? Bueno, es importante, es decir, desde hace mucho tiempo uno de los principales problemas que estaban diagnosticados en la economía cubana es la inconvertibilidad del peso cubano, es decir, la inconvertibilidad de la moneda nacional. El hecho de que no exista un mercado cambiario oficial donde los agentes económicos, las personas naturales puedan ir con sus pesos cubanos a acceder a la divisa y puedan ir con sus divisas también a acceder a pesos cubanos. Entonces, realmente, dentro de los elementos principales del programa de estabilización macroeconómica y también del programa de gobierno, estaba previsto, ¿no?, la realización de transformaciones cambiarias, que es un concepto incluso más amplio, ¿no?, que establecer un mercado cambiario funcional. Y estas son transformaciones cambiarias que lo que deben conducir es a recuperar como meta final estratégica la convertibilidad del peso cubano y también trabajar la economía con una sola tasa de cambio. Es decir, ese objetivo de unificación cambiaria son de los objetivos estratégicos que persigue este proceso. Proceso que se está iniciando ahora, pero que bueno, que lleva un camino de consolidación para poder ir llevando, ¿no?, las diferencias cambiarias que hoy tenemos en la economía hacia una única tasa de cambio. Ahora, tú me hablas de una única tasa de cambio, sin embargo, cuando observábamos la intervención de la ministra presidenta del banco, nos hablaba de 3 segmentos y uno está infiriendo que hay 3 tipos de cambio, digamos. Y hay un segmento 1, un segmento 2 y un segmento 3. A mí me gustaría que, y a partir de las propias interrogantes que tiene la población, conocer estos segmentos, qué son y quiénes operan en estos segmentos, para tener un poco de claridad en cómo ubicar a cada uno de los actores económicos, cómo ubicarse uno como población en cada uno de ellos. Exactamente, es así, como bien dijo la ministra presidente, ir de golpe de una, ¿no?, a una unificación cambiaria tendría implicaciones nefastas, ¿no?, sobre nuestra economía, sobre todo porque nuestra economía socialista también es un modelo que tiene muchos elementos sociales que debemos preservar, debemos proteger. Entonces aquí no se trata de hacer terapias de choque ni mover el tipo de cambio hacia un único lugar y que todos los precios se ajusten y las personas, bueno, que queden ahí abandonadas, ¿no? La idea es tener un enfoque gradual. Y para tener ese enfoque gradual es necesario iniciar con estos 3 segmentos, iniciar con 3 tasas de cambio oficiales para ir conduciendo ese proceso de convergencia que nos lleve entonces a una tasa de cambio única y también a la convertibilidad plena del peso cubano. ¿Quiénes están en estos segmentos? En el 1, por ejemplo, el 1 por 24, ¿quiénes operan hoy en ese lugar? Bueno, en este segmento 1 están las entidades que ya hoy operan a 1 por 24. Es decir, aquí hay entidades estatales, aquí hay entidades también de múltiples modalidades que son personas jurídicas que operan hoy ya a la tasa de 1 por 24 y que en esta nueva concepción están en el segmento 1. Ya, y estamos hablando también de 1 por 120, un segundo segmento, que lo vimos incluso a partir del ordenamiento monetario y tal. Háblame un poco de quiénes entran ahí. Sí, fundamentalmente hoy en la economía hay entidades que operan a 1 por 120, sobre todo entidades del sector turístico, y esas entidades también inician este proceso en el segmento 2. Ahora, el segmento 3 estoy infiriendo que ahí está la mayor parte de, digamos, de los actores que componen la economía del país, porque estamos hablando de una tasa, digamos, más relacionada a lo que ocurre de manera incluso informal en la calle. Háblame un poco de quiénes están en este segmento. Bueno, yo diría que el segmento 3 es el que más nos toca de cerca, ¿no?, porque es el segmento de las personas naturales y de la forma de gestión de los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, quienes no entienden. Exactamente. Pero realmente el grueso de la actividad económica se sigue concentrando en el 1 y en el 2, que es donde están principalmente el sector exportador, las entidades estatales, la inversión extranjera.
etcétera. Es decir, hay múltiples entidades que hoy están en esos segmentos unidos, pero realmente el 3 es el que más incidencia tiene sobre nosotros, ¿no? Sobre las personas naturales y también la forma de gestión no estatal, que ahí están los TCP, las MIPYMES no estatales, también están las cooperativas no agropecuarias, los creadores, los comunicadores, los artistas. Es decir, hay múltiples formas, ¿no?, de personas naturales que ejercen una actividad económica que también operan en ese segmento 3. Vamos un poco a ilustrarlo. Estoy pensando, por ejemplo, un viajero, un turista que llega a Cuba, viene con moneda dura, viene con dólares, viene con euros. ¿Cómo se convierte esto? O sea, en el segmento 3, estoy pensando en la tasa que está en el segmento 3. Efectivamente, esa persona se puede presentar en la ventanilla de cualquier casa de cambio, cualquier sucursal bancaria y mirando, ¿no?, el tipo de cambio que esté vigente para ese día, porque bueno, una de las características de este nuevo segmento 3 que se está creando es que tiene un régimen de flotación administrada y por tanto ese régimen de flotación da la posibilidad de que la tasa de cambio pueda variar todos los días. Pero eso siempre es informado en las tablillas de esas oficinas y cuando él va con esa divisa puede cambiar a la tasa de cambio que esté vigente en ese momento, ¿no? Ahora, un ciudadano que de alguna manera vino algún familiar del exterior o cubanos residentes en el exterior que están de visita en Cuba y quieran cambiar sus dólares, sus euros, sus dólares canadienses, lo quiere hacer, por ejemplo, en una cadeca. ¿Cómo funciona en ese caso? Pues nada, va a la cadeca, va con esa divisa y la puede cambiar por moneda nacional, el tipo de cambio que esté vigente en ese momento. También hay personas que reciben, por ejemplo, remesas, transferencias del exterior. Si la persona que ordena esa remesa en el exterior pone como destino la cuenta en CUP de la persona, también el mercado cambiario hace la operación automáticamente y le llegan ahí la cantidad de pesos cubanos equivalente por el tipo de cambio del segmento 3. A ver, yo he estado al tanto en la madrugada del tema de cómo el banco actualiza la tasa de cambio, sin embargo vemos unos números que coloca el Banco Central de Cuba en su página. Sin embargo, cuando reviso las redes de Cadeca veo que los números, quizás hay otros números, el Banco Metropolitano tiene otro número. ¿Por qué esa diferencia entre lo que se establece desde el Banco Central de Cuba y, digamos, los operadores comerciales del cambio de la moneda? Eso es una pregunta importante, es decir, efectivamente el Banco Central como autoridad monetaria y como rector de la política cambiaria publica la tasa de cambio oficial, que es la tasa de cambio que va a servir de referencia para que todas las instituciones financieras, los bancos, las casas de cambio, otras instituciones financieras no bancarias puedan fijar las tasas de compra y las tasas de venta. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque esas tasas de compra y tasas de venta tienen implícito un margen comercial sobre la tasa de cambio que publica el Banco Central. Estos márgenes comerciales, esto es una práctica universal, sirven para cubrir los costos de operación, los riesgos operativos, los riesgos por diferencia de tipo de cambio, sobre todo cuando hay un régimen de flotación, también cualquier tipo de costos en el manejo y transportación de efectivo. Es decir, son unos márgenes comerciales que permiten que la actividad que hacen estas instituciones sea sostenible y por tanto no quede como pérdida de la institución. Ahora, nosotros en Cuba se ha trabajado mucho con el tema de la bancarización y esto es un tema en el que se ha avanzado, pero también hay mucha reticencia de la gente. Y yo me pregunto, por ejemplo, tengo unos 50 dólares y voy a Cadeca, yo ese dinero en moneda nacional lo quiero en efectivo, yo no quiero eso en transferencia. ¿Cuál es la obligación de las entidades? ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, el principio que rige en el mercado cambiario que se está implementando es que el cliente se le da lo que está solicitando, es decir, el cliente está vendiendo su dinero a cambio de dinero en el formato que lo está solicitando. Por tanto, si una persona viene con efectivo en divisa y lo que requiere es efectivo en moneda nacional, pues se le da efectivo en moneda nacional. También pueden haber clientes que si cambian una cantidad elevada de divisas, a lo mejor prefieran una parte de esos pesos cubanos tenerlo en una cuenta, porque a lo mejor puede ser riesgoso, puede ser un problema llevarse esa cantidad de efectivo así, pero si es el deseo del cliente, pues el cliente es el que decide, ¿no?, cómo quiere realizar la operación. Yo imagino que con estas tasas que están establecidas, que son mucho más atractivas, mucho más similares incluso a lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas fuera de, digamos, el mercado oficial, más personas pues hagan el uso de lo que está establecido oficialmente para cambiar sus divisas. Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo se elabora, cómo se trabaja, cuáles son los factores que influyen en esa tasa? Porque estamos hablando de una tasa que va a cambiar todos los días. Exactamente, aquí un factor fundamental en la formación de esta tasa son las operaciones reales que al finalizar el día se realizan en todo el país. Si todas las operaciones de compra y todas las operaciones de venta te marcan una oferta y una demanda en el mercado.
y el régimen de flotación lo que busca es equilibrar con la tasa esa oferta con esa demanda. Es decir, si la oferta es superior a la demanda, la tasa puede bajar. Si la demanda es superior a la oferta, la tasa tiene que subir. Y ese es el manejo que se hace, ¿no?, en un régimen de flotación. Pero efectivamente es una tasa que va a tener en consideración la realidad en el sentido de las operaciones reales. Ya no estamos hablando aquí de intenciones de compra ni de venta, ni de mensajes en redes sociales, ni hay componentes especulativos o de manipulación, sino la tasa que realmente está sustentada por las operaciones que realmente están sucediendo y que se están haciendo. Además de criterios también de políticas macroeconómicas, porque también hay que estudiar las tendencias del crecimiento de la cantidad de dinero en circulación, elementos también de entrada de divisas al país que pueden también guiar esa política cambiaria. Ahora, eso es comprensible en cuanto al tema de la venta, pero desde que incluso se dieron modestos pasos en el tema de lograr un mercado cambiario y que la aplicación TIC vino a ordenar de alguna manera el acceso a las divisas, pero sigue siendo un dolor de cabeza adquirir divisas en Cadeca. Uno puede estar, bueno, yo mismo estoy hace más de un año creo que puesto en alguna que otra Cadeca y eso no llega porque infiero que es que no hay divisas para vender. Digamos, si en el día entran a las redes de los bancos y de Cadeca tantos dólares, tantos euros, ese dinero todo va también a la venta de ese mercado cambiario, o eso se destina a otra cosa. Efectivamente, ese es un principio del mercado cambiario. El mercado cambiario vende todo lo que compra. Uno de los factores de por qué el mercado cambiario anterior no podía vender suficientes divisas a 120 es porque no tenía casi capacidad de compra de divisas a 120. Es decir, casi nadie le vendía al mercado divisas a ese precio y por tanto el mercado no tenía disponibilidad de divisas para poder satisfacer la cola, ¿no?, de solicitudes para comprar divisas. Por tanto, aquí el principio es que ese régimen de flotación lo que busca es equiparar esa oferta y demanda para que el mercado funcione y para que realmente las personas puedan hacer sus operaciones cambiarias a través del sistema financiero de una manera segura, legal, sin los problemas y los costos que tiene, ¿no?, operar en un espacio que no es oficial. Giancarlo, antes de concluir, hemos visto muchas cosas en redes sociales, comentarios, hay dudas, quizás estas no son todas las que tiene la población, pero ciudadano cubano residente en Cuba, en el exterior, un extranjero que vaya a venir a Cuba, ¿cómo puede de alguna manera obtener toda la información o aclarar sus dudas en cuanto a estos asuntos? Bueno, un primer paso es que, bueno, con el inicio de este mercado cambiario, por supuesto, hay una tasa que resulta mucho más atractiva para realizar las operaciones de cambio de divisa. Y, por ejemplo, en todos los aeropuertos hay oficinas de Cadeca y en esas oficinas de Cadeca está bien señalizado cuáles son las tasas de compra, las de venta y la persona puede saber, ¿no?, a qué tasa puede cambiar sus divisas. Pero también en los sitios web de estas instituciones bancarias y financieras, en las casas de cambio, puede también ver el tipo de cambio, además de poder ver en el sitio web de Banco Central el tipo de cambio que es la referencia para la formación también de estas tasas de compra y de venta. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Gianpedro, para actualizarnos sobre este asunto, porque estamos hablando de un tema nuevo, pero que implica a muchas personas y también muchos ajustes que se hacen en la operación de las instituciones que operan en el mercado cambiario cubano. De cualquier manera, nosotros estaremos también en estas instituciones, conversaremos con la población, porque evidentemente debe ocurrir un incremento de personas que acudan a estas instituciones. No te voy a pedir un número, es muy pronto, de si está ocurriendo o no, pero lo haremos en algún momento como parte también de la responsabilidad social que le toca al periodismo, conversar con las personas y también con quienes operan esta red que ahora mismo está implementando el mercado cambiario en nuestro país. Gracias otra vez por habernos acompañado y usted, por supuesto, puede hacernos llegar a través de redes sociales las dudas, las inquietudes o qué quiere que se les responda a través de los medios sobre este asunto novedoso pero muy necesario para la economía nacional. Así me despido. Tenga una excelente jornada.